Supercrack Estrella presenta. Predijo Nostradamus la victoria de Trump. Nostradamus y la máquina del tiempo para abrir portales dimensionales. El libro de las profecías de Nostradamus, publicado en 1558, estaba dedicado al rey Enrique II. El autor realiza una serie de profecías que son cuanto menos interesantes. Admitía que había estudiado muchos libros que versaban sobre magia. Estos antiguos libros sobre una ciencia perdida, enmascarada en claves y símbolos, ayudarían a Nostradamus a aprender el secreto de la proyección en el tiempo, o al menos le permitirían observarlo. El autor previene contra la futura persecución de la Iglesia y predice el establecimiento de un nuevo orden. Esto ocurrirá en el año 1792, en cuyo momento todo el mundo lo considerará como una renovación de la época. La revolución surgió del anticlericalismo, y la República de Francia fue fundada en 1792. Parece como si Nostradamus hubiera roto la barrera del tiempo al profetizar un acontecimiento histórico con tanta precisión. Pero la cosa no queda ahí, ni mucho menos. En otro de sus versículos escribe: un emperador nacerá cerca de Italia, que costará muy caro al imperio. El emperador Napoleón I nació cerca de Italia, en Córcega concretamente, y costó a Francia muy caro. 500.000 de hombres solo en la marcha sobre Moscú. Michel Nostradamus anticipó también la venida de Hitler, a quien él llamaba Hister por dos motivos. El primero en razón a los histéricos discursos del Führer, y el segundo por su lugar de nacimiento sobre el Danubio, su nombre en latín es Hister. Describía las esvásticas como cruces confusas que rodarían, algo más lógico hablando de una esvástica que de una cruz, hacia el este e invadirían Rusia. El doctor Nostradamus vio asimismo la bomba atómica de Hiroshima, definiéndola como un gran fuego en la tierra del sol naciente. En los primeros versos de las centurias, Nostradamus revelaba su método para proyectarse a sí mismo en el tiempo. Utilizaba un trípode de latón, fuego, agua y una varilla. Aunque semejantes atavíos parezcan algo sin significado, un inventor imaginativo podría algún día experimentar en este sentido y quizá triunfar en la construcción de una máquina del tiempo o en un cronovisor. ¿Quién sabe? ¿Es posible que el autor fuera capaz de viajar al futuro? El cronovisor, explicado de una forma llana y sencilla, sería una máquina capaz de buscar una frecuencia que emitimos los seres humanos. Cada ser humano tiene una frecuencia única, algo así como el ADN. Estas frecuencias quedan atrapadas en las rocas, el suelo y el espacio. La máquina, el cronovisor, recoge esas frecuencias y las transforma en imágenes, creando como una fotografía. Ahora tener en cuenta que con medios básicos como una simple caja y algunos componentes químicos el hombre puede fabricar una máquina fotográfica casera. Por no pensar que Nostradamus pudo realizar algo parecido capturando el éter, que es como se llama las frecuencias que emitimos los seres humanos. Algunas de las predicciones. El gran incendio de Londres. La sangre de los justos será reclamada de Londres. Quemada por el fuego en el año 66, la anciana dama caerá de su elevado puesto. Y muchos de la misma secta morirán. El profeta el incendio lo va a ver como un castigo divino por la ejecución de Carlos I. La anciana de dama de la cuarteta es la cúpula de la Catedral de San Pablo, que se hundió a causa del calor del incendio. La fuga. De noche vendrá por el bosque de Rennes. 2 partes. Sentimiento torturado. Reina Piedra Blanca. El monje negro en gris dentro de Rennes. Elegido cabeza causa. Tempestad, fuego, sangre, de huella. En la cuarteta anterior, es exacta en algunos detalles, por ejemplo, lleva el número 20 al igual que el día que la familia real intentó fugarse. El carruaje de la familia real pasó por el bosque de Rennes. Torturado se refiere al secreto y sus disfraces y monje fueron las palabras que utilizaron los testigos que los identificaron varias veces durante la huida. Reina Piedra Blanca dice muchísimo acerca de María Antonieta porque iba vestida de blanco, y el pelo se le volvió blanco a causa de la tensión. Piedra Blanca se refiere a su fría personalidad, tan impopular entre sus súbditos. Elegio cabeza, Luis Capeto, monarca elegido del nuevo gobierno, causa tempestad, provocará que los republicanos sofocan con la guillotina, que se refiere a sangre de huella. Proceso de Robespierre. Elegido será zorro sin sonar palabra, haciendo el santo público viviendo pan de cebada. Tiranizar después tanto de un golpe, poniendo el pie a los más grandes en la garganta. Zorro se refiere a Robespierre, a él lo llamaban así por su gran astucia y exterminar a todos sus enemigos en la asamblea hasta convertirse en virtual dictador de Francia antes de 1793. Hizo el papel de santo público como sacerdote principal del bautizo de la nueva religión de la República, el culto a la nación. Las palabras pan de cebada se refieren a un carácter más austero y puritano.
Robespierre trató de suicidarse para evitar la guillotina y se destrozó la mandíbula de un tiro. Napoleón. Un emperador nacerá cerca de Italia, que será vendido muy caro al imperio. Dirán con qué gente se alía que les parecerá menos príncipe que carnicero. El plebeyo. Pau, Nay, Lorón será más del fuego que la sangre. Para nadar en elogios, el gran hombre fluirá hacia la confluencia. Negará la entrada a los piusos. A depravados y duranzalos. Mantendrán encarcelados. Nay Pau Lorón se convierten en Napoleón el rey. La versión corsa del nombre Napoleón es Napauleone. Otras sutilezas lo describen como hombre de fuego bélico más que de sangre real, un plebeyo. El signo de Napoleón era de fuego. Los papas Pío VI y Pío XI fueron encarcelados por Napoleón. Pío VI murió durante el cautiverio en Valence en la confluencia de los ríos Isere y Ródano en 1799 en un anagrama que corresponde a Francia. El nacimiento de Hitler. De lo más profundo del occidente de Europa. De pobre gente un niño nacerá que con su lengua seducirá a mucha gente. Su ruido en el reino de Oriente más crecerá. Nostradamus vio a Hitler como el segundo anticristo, el peor de la historia. El profeta creía que cada uno de los 3 anticristos nombrados llevaría en grado ascendente a la humanidad más cerca del holocausto final. Hitler fue responsable de miles de muertos inocentes y de billones de dólares que costó al mundo. El desastre de Challenger. 7 serán apartados del rebaño humano, separados de juicio y consejo, su destino determinado a la partida. La verde fruta será fuente de gran escándalo, gran vergüenza a la otros elogios. Nostradamus en la anterior cuarteta hace referencia al accidente que pasó el 28 de enero de 1986, 72 segundos después de despegar. 7 astronautas del transbordador espacial van a morir tras explotar el transbordador. El verde fruta hace referencia a los cohetes portadores defectuosos con el fin de recortar el presupuesto. Tercer anticristo. Mabus morirá pronto entonces. Llegará una horrible matanza de personas y animales. Al instante se revela la venganza procedente de 100 manos. Sediambre cuando pase el cometa. Mabus significa malus, que quiere decir malo. Nostradamus predice en estas centurias que el tercer anticristo podría vivir entre nosotros hoy día. Como eran las prácticas para profetizar, Nostradamus hacía prácticas mágicas para provocar un trance exacto en su casa de salón. Cuando se hacía de noche daba las buenas noches a su mujer y se iba a su estudio que estaba en el piso de arriba a pasar la noche en el trance. Nostradamus, según cuentan sus libros, exploró la magia blanca y negra. Él poseía libros antiguos en las que hablaba de las claves de Salomón y de la Cábala. Esos libros los quemó junto con libros de Sellus, libros que según la Inquisición los llamaría un gran engaño a la sociedad. En sus apuntes, escribió: temiendo el uso que pudiera hacerse de ellos, los entregué a las llamas. Brotó un fuego de inusitado esplendor, más claro que el de las llamas naturales, iluminando súbitamente la casa con una conflagración tan brillante como los relámpagos. Nostradamus hacía también algunas prácticas mágicas con la astrología. Las visiones del futuro le llegaban cuando contemplaba fijamente las llamas o el agua que había dentro de un recipiente. Estos rituales también los practicaba Branco, el oráculo délfico de la antigua Grecia. Nostradamus se sentaba en el trípode de latón, el espinazo erguido, valiéndose de la incomodidad que ello produce para permanecer atento y que las visiones le llegaran. El ángulo de las patas del trípode tenía los mismos grados que las pirámides de Egipto con la finalidad de que tuviera una fuerza bioeléctrica. Él entonaba un rítmico salmo entre largas inhalaciones de vapor, y escribió: «Pací mi alma, mi cerebro y mi corazón, y alcancé un estado de tranquilidad y quietud de espíritu que son requisitos previos para predecir mediante el trípode de latón». Las primeras etapas del trance empezaban así. El calor profético se acercaba, como rayos del sol proyectando influencias sobre cuerpos tanto elementales como no elementales. Entonces tenía que echar una rama de laurel y ungirse el pie y el borde de la túnica. Más adelante describe lo que ve a resultas de contemplar fijamente el agua o el fuego, diciendo que es como si saliera de un espejo que arde. La divina palabra dará la esencia, contiene cielo y tierra. La meta oculta en la acción nebulosa, cuerpo, alma y espíritu son poderosos. Toda existencia está a sus pies, como a los pies del cielo. Nostradamus nació el 14 de diciembre de 1503 en Saint-Rémy de Provence, al sur de Francia. Aquí en esta zona Van Gogh dibujó su noche estrellada, que era claramente portales dimensionales, abiertos por el genial Nikola Tesla en el año 1889. Van Gogh puede que fuera contratado para dibujar este portal, pues las cámaras de fotos, en esa época no tenían la capacidad para fotografiar en plena noche en el campo. Saint-Rémy de Provence es un lugar donde por alguna razón abren estos portales dimensionales que también conocía Nostradamus.
Expertos en las profecías del astrólogo medieval aseguran que uno de sus escritos siglo del XVI describe la victoria de Donald Trump, y las consecuencias que ésta traerá al mundo. Los estudiosos de Nostradamus sugieren que el famoso profeta francés habría predicho en el siglo XVI la inesperada victoria del candidato republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales en E.U. Al igual que las consecuencias que ésta traería para el mundo, informa el portal Inquisi. Los seguidores de las profecías del astrólogo medieval opinan que el triunfo de Trump se puede leer en la cuarteta 81 de la centuria III. Según ellos, la frase "el gran gritón sin vergüenza y audaz" describe la personalidad de Donald Trump. De igual forma, el hecho de que el presidente electo se convertirá en el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se reflejaría en la línea "él será elegido como gobernador del ejército". La cuarteta alerta de las consecuencias que tendrá este hecho: la audacia de su contienda, el puente roto, la ciudad desmayada de miedo. Nostradamus también advirtió de un colapso económico. La trompeta falsa que oculta locura causará que Bizancio cambie de leyes, reza una de las profecías. Los expertos suponen que la palabra trompeta es una referencia directa al apellido de Trump. Bizancio se refiere aquí a E.U. Ya que el país norteamericano, al igual que la capital de aquel imperio medieval, también es un centro de poder que atrae a inmigrantes de todo el mundo. Además, destacan que la cuestión de la inmigración ilegal fue uno de los puntos clave de la campaña presidencial del magnate. A pesar del escepticismo de los que no creen en las providencias, los estudiosos proporcionan otras citas del astrólogo y médico francés que hablarían de Hillary Clinton. En esas mismas páginas, Nostradamus citaba a una mujer masculina, denominada como la rubia, que se opondrá al hombre de nariz bifurcada. Algunos creen que Nostradamus también describió el escándalo que llevó a varias mujeres a denunciar a Trump por supuestos abusos sexuales. En la cuarteta 25 la centuria I, el adivino escribió: "La cosa perdida es descubierta, por otros rumores él será deshonrado".